¿Observas alguna diferencia entre esta pastilla y esta pastilla? ¿Te has preguntado si es lo mismo tomar un antidepresivo genérico y tomar uno de patente? En este video te explico cuál funciona mejor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Para quienes no me conozcan, me presento con ustedes, soy Fanny Psiquiatra y definitivamente soy apasionada de explicarles cosas acerca de la salud mental. Y una pregunta que creo que a muchas personas les causa dolor de cabeza es: ¿qué antidepresivo me tomo? Es decir, ¿me puedo tomar un genérico? ¿Me puedo tomar uno de patente? ¿Cuál me caerá mejor? ¿Me va a hacer algún daño? ¿Me va a funcionar? ¿Me va a dar efectos adversos? Entonces, en este video, en primer lugar, les voy a explicar el gran mito, la diferencia que existe entre los medicamentos de patente y los medicamentos genéricos. Y después les voy a dar una sorpresita acerca de aquellos antidepresivos que se ha visto que son seguros y que podemos encontrar en el mercado. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de la diferencia entre los genéricos y los de patente. Estoy segura que así apuesten lo que sea, pero todos o prácticamente todos los que están viendo este video en algún momento han tomado un medicamento genérico. Y eso es porque los medicamentos genéricos son súper, hiper, mega comunes. Uno de los principales mitos que hay acerca de este grupo de medicamentos es que se piensa que, pues no sé, si es un medicamento genérico, pues va a estar en una cajita que no tiene como tal una marca. Pero realmente eso no es cierto. Los medicamentos de patente nos referimos a aquellos que son producidos como quien dice la molécula original que crea un laboratorio después de muchos años de investigación. Y en verdad que son muchísimos años. O sea, para que un laboratorio pueda desarrollar un medicamento puede llegar a tardar, dicen, desde 10 hasta 20 años en desarrollarlo. Y los que crean ese medicamento tienen la patente durante 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que durante 20 años no van a poder otros laboratorios realizar un medicamento igual. ¿De acuerdo? Es decir, no pueden utilizar la fórmula y la fórmula no está a la venta. Después de que ese tiempo pasa, la patente se libera. Y entonces cualquier otro laboratorio puede comprar la patente y realizar un medicamento genérico o similar, que realmente es lo mismo, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que yo no compro el genérico, compro el similar, yo no compro el similar, compro el genérico. Realmente nos estamos refiriendo a lo mismo. Y dentro de estos medicamentos genéricos ya se les pueden poner marca. Es más, existen genéricos con marca y sin marca, pero siempre, o la principal diferencia, es que nos vamos a referir que cuando ya es un genérico es porque el que lo está realizando o elaborando ya no fue el dueño de la patente, es decir, el primero que elaboró o que inventó o diseñó ese medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper importante y por eso les digo que seguramente ustedes han llegado a tomar un medicamento genérico porque hay muchísimos en el mercado, es decir, son muy comunes y hasta cierto punto es bueno porque eso permite que se pueda acceder económicamente a medicamentos cuando ya se fabricaron y que no tenga solamente el monopolio un solo laboratorio y que entonces los costos se elevarán muchísimo. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo saber este medicamento es genérico, este medicamento es de patente y cuál es mejor? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ser importantísimo es ver que estos medicamentos son bioequivalentes. Y esa palabra, así, bioequivalencia, tienen que tener así como súper metida en su cabeza porque es súper importante. ¿Qué significa que un medicamento sea bioequivalente a otro? Justamente significa que ese medicamento va a absorberse, a distribuirse y por lo tanto a tener la misma concentración, eficacia y seguridad que el otro medicamento. Es decir, para que un medicamento se pueda decir que es bioequivalente, significa que se le realizaron una serie de pruebas dentro del laboratorio donde se vio al tomarlo su absorción, su distribución en nuestro cuerpo y la curva a la que llegó, es decir, la cantidad de medicamento que hubo en cierto momento en el cuerpo es igual o lo más similar posible a la cantidad de medicamento que tendría el de patente, por así decirlo, y por consecuencia el resultado o el efecto que va a tener va a ser el mismo y que va a ser seguro porque no va a tener niveles de toxicidad o de algo que pudiera causarnos algún tipo de daño.
Entonces, eso es importante decirlo, de un país a otro pueden variar las leyes que dicen cómo es que un medicamento puede ser genérico o puede comprar la patente, o cómo es que puede salir al mercado. Por ejemplo, de los más estrictos, por supuesto, es Estados Unidos, donde las pruebas que hace la FDA dicen tiene que ser exactamente la misma molécula, tiene que estar en la misma presentación, es decir, si aquí es pastilla, tiene que ser también una pastilla, no la pueden cambiar por cápsula, y se hacen pruebas muy estrictas. En otros países, por ejemplo aquí en México, se realizan pruebas de bioequivalencia y entonces en ese sentido tenemos que estar seguros los mexicanos porque es algo que regula la COFEPRIS y que ve que un medicamento que sale al mercado sea bioequivalente. Ahora, en específico, hacia los antidepresivos, les cuento que hay listas de medicamentos en las que se dice qué medicamentos son a los que se les tuvieron que hacer pruebas de bioequivalencia y a qué medicamentos no. Entonces está padrísimo. Yo dije, oye, ¿qué onda? Pues vamos a hablar de los antidepresivos. A los antidepresivos les harán pruebas de bioequivalencia aquí en México. Y si quieres saber si realmente a los antidepresivos aquí en México les hacen pruebas de bioequivalencia, antes de eso recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de cuando tenemos un nuevo video. Y bueno, ahí viene la parte interesante. Bueno, ¿qué creen? Sí, definitivamente por norma oficial, a los antidepresivos que se comercializan aquí en México, sí es necesario hacerles pruebas de bioequivalencia. Y dentro de los que encontré en la lista son así como de los antidepresivos que son los caballitos de batalla y que utilizamos más: fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, venlafaxina y mipramina. Entonces, si tú estás tomando alguno de estos antidepresivos, que en general son los más comunes, tienes que tener mucha tranquilidad de que para que este medicamento tú lo puedas comprar en México en un genérico, significa que a ese medicamento se le hizo un estudio de bioequivalencia para que pudiera salir al mercado. Entonces, eso es importante. Ahora recuerda, hay genéricos con marca y sin marca. Es decir, un genérico no es solamente, es que este es el que me venden en el centro comercial y que dice nada más la sustancia activa, fluoxetina. No, también existen muchas marcas de genéricos. Es decir, los únicos realmente patentes sería el que hizo la fórmula de ese medicamento, que se los juro que a veces uno ya de algunos lo conoce, de algunos se conocen, pero uno ya fue hace tanto tiempo y ya hay tantísimos genéricos con marca que ya ni se sabe quién fue como que el verdadero creador de la molécula, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿tengo que preocuparme por los medicamentos genéricos o no? Bueno, en general hay que tomarlos con confianza y en específico sobre los antidepresivos hay que hacerlo, yo diría, con mucha tranquilidad en cuanto sabemos que son medicamentos que sí tienen estudios de bioequivalencia. Hay algunas notas especiales, por ejemplo, en hablar sobre algunos medicamentos que tienen un estrecho margen terapéutico o dosis crítica. Y esos detallitos de esos medicamentos son justamente aquellos que, imagínense, la molécula es tan chiquitita que al hacer una variación muy mínima sí podrían traer algún cambio en los efectos que tienen en el cuerpo, en algún momento en la dosis crítica llegar a tener algún tipo de intoxicación. Y hay una lista de estos medicamentos que yo les voy a compartir ahí en la descripción del video, principalmente digoxina, warfarina, que son, estamos hablando de un anticoagulante, de un antiarrítmico. Por otro lado también, por ejemplo, algunos medicamentos en cuanto a la psiquiatría, como el litio, están en esta lista, también el ácido valproico, la fenitoína, la clozapina. Pero estos medicamentos que les menciono al final son medicamentos que se usan por psiquiatría, algunos son antiepilépticos, uno es un antipsicótico, pero no son antidepresivos. Acuérdense que por eso es importante hablar de los grupos de medicamentos. Los antidepresivos no están en ese grupo de estrecho margen, ni tampoco de dosis crítica. Están dentro del grupo de medicamentos que es necesario hacer un estudio de bioequivalencia, y eso creo que está padrísimo porque permite que los antidepresivos que se comercializan como genéricos pues ya tengan estos estudios y podamos usarlos con tranquilidad. Ahora, aquí va creo que lo más importante del video. ¿Los recomiendo o no los recomiendo? O sea, ¿qué hago? ¿Me tomo el genérico? ¿Me tomo el de patente? Bueno, la verdad es que la gran diferencia que tienen estos dos grupos de medicamentos, aquí se los voy a enseñar. Tenemos, miren, nuestras pastillitas. Chana, Juana, ¿cuál es mejor? ¿Lo echamos para arriba? Bueno, en general, estos medicamentos, la gran diferencia
es el precio. Entonces, si queremos confiar en una cuestión de la bioequivalencia, ¿no?, y al mismo tiempo en la regulación que hay por parte de las autoridades de salubridad, tendríamos que ver cuál medicamento es realmente el que se ajusta mucho más a nuestro presupuesto. Por ejemplo, si acudimos a una institución pública, tomar el medicamento que nos da la institución pública y tener la tranquilidad que es un medicamento que tiene un estudio, que tiene que darme la misma eficacia, que tiene que tener la misma respuesta en mi cuerpo y que tampoco me va a dar efectos adversos mayores. Porque a veces cuando tomamos un antidepresivo, algo que vemos, lo que más nos preocupa, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a dar un efecto adverso? No va a cambiar esto porque nosotros cambiemos de una marca a otra, porque probablemente la mayoría de las marcas que utilicemos sean genéricos con marca, ¿de acuerdo? Y a lo mejor el de patente, pues no, porque está mucho más elevado, o a lo mejor digo, yo puedo costearlo, puedo comprarlo. Pero si no es tu caso, no te me claves con eso. Puedes tener una muy buena respuesta con los medicamentos genéricos, con los antidepresivos genéricos. Así es que lo mejor es poder tomar tu tratamiento por el tiempo necesario y que eso no sea una preocupación más para que te sientas ansioso, porque entonces ya te estás tronando los dedos para comprar el medicamento, ¿vale? Amigos, pues espero que yo haya resuelto esta duda con ustedes, que ya no le tengan tanto miedo a los genéricos y por supuesto a los antidepresivos, para nada. Por favor, déjenme aquí en los comentarios, ¿ustedes cómo les ha ido, no? O sea, ¿si han sentido una diferencia cuando cambian de marca? Cuéntenmelo y vamos a ver cuál es la diferencia. Yo soy Fanny Psiquiatra, los veo pronto y nos vemos. Bye.